Bien, vamos a la palabra del Señor. Voy a continuar hablando de las siete iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Nos hablan de un mensaje que Jesús dio a las siete iglesias. Y déjame ponerte en contexto nuevamente. Es un mensaje a siete iglesias, siete congregaciones que en ese tiempo existían cuando el apóstol Juan recibió esa revelación de parte de Jesús. Eran siete congregaciones que estaban establecidas, pero hay quienes relacionan esas siete iglesias con siete etapas de la historia de la iglesia. A lo largo, desde que Cristo inició la iglesia hasta el tiempo de hoy, siete etapas de la iglesia, y hay algunos que acomodan, encaja perfectamente el mensaje a cada iglesia a siete etapas en la historia de la iglesia. Pero también puede representar la etapa de un creyente, las siete etapas de un creyente, o las siete etapas de una congregación. Hoy vamos a ver el mensaje a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Tiatira. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo. ¿Qué significa? O sea, el sacrificio continuo habla de que era un pueblo que adoraba mucho, que tenía altares, presentaba sacrificios. Lamentablemente no lo hacían a Dios. En esa comunidad no lo hacían a Dios, sino que lo hacían a ídolos o lo hacían a imágenes. Pero era un lugar donde se ofrecía sacrificio continuo. Era un lugar de mucha adoración. Déjeme decirle que México es un país de adoradores. México es un país de adoradores porque México es uno de los países que más ídolos, que más imágenes, que más santos adora o venera. Lamentablemente esa adoración no está dirigida a Dios, sino que está dirigida a imágenes o a ídolos, porque a veces no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Pero México fue creado para ser una nación que adorara al Rey de Reyes. Y yo creo que México puede experimentar una transformación de manera que el corazón de todos los mexicanos pueda dar adoración a nuestro Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Alguien lo cree? Así era Tiatira. Y le dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y dile, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. He estado diciendo cómo Jesús se manifiesta a cada iglesia de alguna manera. Esto me muestra o nos muestra que Jesús se puede revelar a nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a nuestras circunstancias. Que esto me enseña que Jesús tiene muchas formas de manifestarse a nosotros. Aquí dice que se manifestó como el Hijo de Dios. Y en las siete iglesias es la única iglesia a la que le dice que Él es el Hijo de Dios. Se menciona a sí mismo como el Hijo de Dios, pero además dice, soy el que tiene los ojos como llama de fuego. Y decir que tiene los ojos como llama de fuego quiere decir que Él puede ver lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros pensamientos, que aún en un mundo oscuro tú puedes encontrarte cara a cara con el Señor, porque en medio de la oscuridad los ojos del Señor pueden resplandecer y tú estar seguro de que Él te está mirando. Alguien apláudale al Rey. Y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Le está diciendo a la iglesia de Tiatira, Tiatira, yo sé que tú haces muchas buenas obras. Yo sé que eres una persona diligente en realizar buenas acciones. Además, le dice, yo conozco tu amor. Sé cómo es tu amor por la gente. Sé cómo es tu amor por el prójimo. Iglesia de Tiatira, yo sé que amas a tu prójimo. Por eso las obras que realizas están dando una evidencia de lo que hay en tu corazón. Hay amor, pero también yo veo que tienes fe. Jesús le está diciendo. Jesús, el que mira con los ojos como llama de fuego, que puede ver lo más profundo de nuestro ser, dice, lo tuyo no es una emoción, lo tuyo es una fe genuina.
Lo tuyo no es llamarada de petate, lo tuyo es un fuego intenso, un fuego que no se apagará, porque aunque has pasado por dificultades, porque aunque estás rodeado de adoración pagana, en tu corazón, en tu espíritu, hay una fe genuina hacia el Rey de Reyes. También veo tu servicio. Le dice, tienes un corazón servicial, iglesia de Tiatira. Te mueves, te activas, siempre estás buscando la forma de ayudar, de servir. No eres de los que están cruzados de brazos. No eres de los que dejas que las cosas pasen o a ver quién se levanta. Tú te levantas, tú te mueves, tú haces las cosas porque tienes un espíritu de servicio. También veo tu perseverancia. Fíjate esta palabra, perseverancia. Está diciendo Jesús, yo veo cómo has perseverado. Esto me habla de que Jesús veía el historial de esta persona. Oye, veo que algunos comienzan contigo y a medio camino se rinden, pero tú perseveras. Veo que te han defraudado, que te han quedado mal, pero tú perseveras. Veo que en el camino has pasado por desiertos, pero esto no te detiene, tú perseveras. Veo que has enfrentado gigantes y que has estado en adversidades, pero eso no te detiene en el servicio. Veo que verdaderamente tienes una convicción profunda y te hace perseverar en lo que has creído. Qué impresionante característica de la iglesia de Tiatira. Y además dice, y veo también que tus obras recientes son mayores que las primeras. Empezaste con poquito, pero ahora tienes mucho. Empezaste con poquito, pero ahora veo que te expandiste. Ahora veo que estás creciendo, que estás fructificándote, que estás ampliando. ¿Sabe que como iglesia tenemos 135 grupos repartidos en Tampico, Madero, Altamira y Pueblo Viejo? 135 grupos en donde cada semana se comparte la palabra, cada semana se ministra a la gente. Esos 135 grupos son como altares que hemos levantado a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Hace algún tiempo no pasábamos de 5 grupos. Hace algún tiempo no pasábamos de 5 casas. Teníamos 5, abríamos 2, cerraban 3, abríamos 3, cerraban 4 y era un tope de donde no pasábamos. Pero ahora, bendito sea el Señor, tenemos 135 grupos y esto va a ir en aumento y va a ir en crecimiento para la gloria del Señor. Entonces, Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, ¡hey, iglesia! Veo que empezaste con poquito, pero ahora te has extendido. Yo no sé, aquí veo algunas caras de algunos que estaban en el 2005, en el 2006 llegaron otros, y recuerdo que éramos poquitos allá en Pan de Vida Norte, éramos poquitos, no pasábamos de 70, de 60, de 50, éramos una comunidad pequeña, pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha permitido ensanchar el sitio de nuestra tienda, Dios nos ha permitido crecer y creemos que lo que viene es mayor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios ha sido bueno y lo que viene es mayor. Ahora, todo pinta bonito hasta aquí. Jesús se presenta con una faceta diferente, el mismo, pero con una faceta que no conocían. Y le dice a la iglesia, la empieza a alabar, mira, tienes 6 cosas buenas. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, conozco tu perseverancia. Mira, estoy viendo que te has ensanchado, estás creciendo. O sea, en el checklist estoy viendo puras palomitas, estás creciendo, iglesia de Tiatira. Sin embargo, en el versículo 20 dice, pero, diga conmigo ay, ay, ay. Porque dice, pero, o sea, todo está bien bonito. Impresionante, lo veo con ojos de llama de fuego, impresionante, pero, ese pero, dice, pero tengo esto contra ti. Qué maravilloso es el Señor que Él no nos deja como estamos, nos ama tal y como somos, pero no nos va a dejar tal y como estamos. Él va a perfeccionar su obra, Él nos va a transformar hasta que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? O sea que este es un llamado a identificar esas áreas en las que tenemos que crecer. Este mensaje es como diciéndole el Señor a la iglesia, iglesia, veo que has hecho muchas cosas, pero necesito decirte algo. Necesito decirte algo en lo que tienes que prestar atención, porque es por tu propio bien. Esto me habla de cómo el Señor quiere una iglesia de vestiduras blancas. Esto nos habla de que en el camino corremos el riesgo de poquito a poquito, sin notarlo, nuestro corazón se puede ir enfriando,
nuestro corazón se puede ir desviando y el Señor nos dice, ¡hey! ¡Hey! Vas bien, pero puedes ir mejor. Vas bien, pero te quiero derechito. Vas bien, pero necesito advertirte, alertarte de ciertas cosas que estás permitiendo en tu vida y necesito que hagas un giro para que camines derecho y hacia adelante. Ese es nuestro Dios, que nos da advertencias, nos pone señales en el camino para que nosotros no perdamos el rumbo y siempre pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también esto me dice que los resultados no lo impresionan. Necesitamos dar resultados para Dios. Ese resultado es la manifestación de nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. Pero nuestros resultados y nuestras obras no son suficientes. Él quiere íntegro nuestro corazón. Él quiere por completo nuestro corazón. Y yo creo que Él se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que le dice, tengo contra ti esto, que toleras a esta mujer llamada Jezabel. Es a la única iglesia a la que le dice, toleras a Jezabel. Eres muy tolerante con esas conductas que tienen. Eres muy tolerante con Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Jezabel hacía tres cosas. Jezabel, amados, representa una potestad espiritual que se había infiltrado en la iglesia. Jezabel, Jesús se refiere a Jezabel porque en Tiatira había una disque profetisa que por medio de un oráculo hacía que adivinaciones y le decía a la gente, te doy todo, ¿cómo le decía? A la Walter Mercado, ¿no? Y era una práctica de adivinación, un espíritu de manipulación que se estaba infiltrando en la iglesia, se había infiltrado en la iglesia. Recuerdo que hace algún tiempo en Haití, alguien me contó de Haití, porque en Haití, en el país de Haití, en la nación de Haití, predomina el vudú y la práctica del satanismo y la brujería. Y dicen que algunos cuando se convierten, de pronto tienen un conflicto con un hermano, le dicen, hey, el tiro, porque yo antes era brujo. O sea, como diciéndole, te puedo hacer algo, ¿no? O sea, esas prácticas que se infiltran del contexto que está a nuestro alrededor. Y tres cosas dice que Jezabel hacía. Toleras a esa mujer llamada Jezabel, primero, que se dice profetiza. Se dice profetiza. No es profetiza, pero se dice profetiza. Habla de un espíritu de adivinación. Número dos, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. A mis siervos a que practiquen la fornicación, dice una versión. No está diciendo de los nuevos creyentes, está diciendo de los que sirven en la iglesia. Toleras que ese espíritu de Jezabel incite a los servidores a practicar la fornicación. Sabes que fornican, sabes que están en fornicación. Es como cuando como padre de familia permites que tus hijos estén en fornicación y que estén sirviendo. Y es cuando tú no has medido el riesgo en que estás metiendo a tus hijos porque sabes que andan en malos pasos, pero tú les dices, servir a Dios no pasa nada. No les enseñas de la santidad, no les enseñas de la rectitud y así entregan al Señor un servicio manchado por conductas que no son correctas. Y el mensaje de Jesús es, lo estás tolerando. Jezabel te tiene bien manipulado y lo estás tolerando. Toleras que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire que aquí habla de siervos sin discernimiento. Diga conmigo, servidores sin discernimiento. ¿Qué significa que no tenían discernimiento? Que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Que no saben distinguir entre lo que es pecado y lo que no es. Que no saben. Es sin discernimiento. Habla de siervos. ¿Qué hacen los siervos? Sirven. En la escuela de servidores explicamos que el servicio es un sinónimo de adoración.
pero ellos no entendían la diferencia, no sabían discernir, no entendían que lo que estaban haciendo, ese tipo de adoración, no agrada al Señor. Es una adoración manchada, es un servicio manchado. En el libro de Malaquías el Señor confronta a los sacerdotes, confronta a los levitas, porque ofrecían sacrificios de animales echados a perder, de animales cojos, de animales ciegos. Era una adoración con mancha. Pero el pueblo no sabía discernir, no sabía entender, no veía la diferencia, no sabían lo que hacían. Y esto me recuerda a la mujer samaritana. La mujer samaritana, la que se encontró con Jesús en Juan capítulo 4. La mujer le dice a Jesús: ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que tenemos que adorar en este monte. Y Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Mira, esta mujer samaritana tenía una religión, tenía una herencia religiosa. Dijo: nuestros padres nos dicen que es en este monte. Pero ella no conocía el trasfondo ni conocía la historia. Cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra que después de Salomón, después del rey Salomón, el hijo de David, el reino se dividió. Y cuando el reino se dividió, quedó el hijo de Salomón al frente de Judá y de Benjamín. Escuche. Y se levantó Jeroboam para dirigir a 10 tribus. Y dice la palabra de Dios que Jeroboam dijo: esta gente va a querer ir a Jerusalén a adorar. Y si la gente va a Jerusalén a adorar, el corazón de ellos se va a volver con el rey de Jerusalén y me van a matar a mí. Entonces voy a hacer algo. Voy a levantar una adoración de este lado. Voy a levantar templos, voy a poner sacerdotes. Y la Biblia dice que levantó becerros para que el pueblo lo adorara. Un becerro en Dan y otro becerro en Berseba. Dijo: para que la gente no se vaya, ahí se ve Jezabel. Un espíritu de manipulación tratando de atrapar la adoración que solamente tenemos que dar a Dios. Y levantaron becerros y dice que estableció una fecha, una fiesta en el día que él quiso establecerla. Si hacen fiesta en Jerusalén, vamos a hacer una fiesta acá. Si hay templo en Jerusalén, vamos a levantar un templo acá. Si hay sacerdotes allá, pues yo voy a nombrar sacerdotes. Y dice la escritura que levantó sacerdotes de acuerdo a los que él quiso poner y estableció fiestas que determinó de acuerdo a la imaginación de su corazón. Imagínense, una vil manipulación para controlar la adoración que el pueblo tenía. Esto me habla de una religión de Estado, una religión al servicio del Estado. Controlar la fe, manipular la fe de la gente para que no se encuentren con Dios. Y habían pasado muchísimos años, desde el tiempo de Jeroboam hasta el tiempo de Jesús. Más de 1000 años. Y la gente seguía adorando lo que no sabía. Porque era una religión heredada. Era una religión por tradición. Y así servían, así iban al lugar a adorar. Y Jesús le dijo a esta mujer samaritana: mujer, créeme que viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Viene la hora en que ni en Jerusalén ni en este monte, porque donde quiera que haya corazones dispuestos, sea Tampico, sea Madero, sea Altamira, sea Pueblo Viejo, sea en cualquier lugar del mundo, si hay corazones dispuestos a adorar al Señor, ahí el Señor va a estar. Alguien alabe al Señor. Pero esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué es para nosotros el servicio? ¿Qué es para nosotros la adoración? Necesitamos reflexionar que la adoración es la expresión de nuestro espíritu hacia Dios. Había 3 cosas que esta mujer Jezabel hacía. Y en primer lugar, había una usurpación de la verdadera profecía. Diga conmigo: usurpación de la verdadera profecía. Porque Jezabel se introdujo como una profeta. Decía ser profeta, pero no era profeta. Decía ser profeta, pero no era. Era un espíritu de engaño
que se había introducido en la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿qué significa o cuál es el fin de la profecía? ¿Qué significa profecía? En palabras simples, profecía es un mensaje de Dios. En palabras simples, un mensaje de Dios. Un mensaje que habla de los planes de Dios, que habla de la voluntad de Dios. Son un mensaje que proviene del cielo. Y Jezabel decía tener un mensaje del cielo, pero era una falsa profecía, era un falso mensaje de parte de Dios. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice, en el contexto en el que el apóstol Juan está teniendo la revelación de lo que pasa en el cielo, y se iba a postrar ante la persona que le estaba enseñando, y dice esta persona, cuando Juan se iba a postrar, dice Apocalipsis 19:10, entonces me postré a sus pies para adorarlo. Es como cuando alguien ensalza a un profeta, es cuando alguien le pone un póster y una veladora a un profeta, cuando levanta además a un profeta, cuando en realidad el profeta solamente trae un mensaje de parte de Dios. Es no poner la mirada en los hombres, sino poner la mirada en el Señor. Y aquí estaba Juan cayendo en esa seducción de adorar a quien le estaba dando el mensaje, pero dice, me dijo, no me adores a mí. Yo solo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Y mira lo que dice, adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía es dar un claro mensaje del testimonio de Jesús. Déjame decírtelo otra vez, para que nos quede claro. La esencia, el espíritu de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Ahora, palabra de ciencia te puedo decir el problema que tienes, pero profecía es un claro testimonio de Jesús. Esa es la profecía. Jesús, mis amados, es la voluntad de Dios cumplida. ¿Por qué? Porque el Padre anunció que habría un camino de salvación para nosotros a través de su Hijo. Pero el Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Cristo vino a dar testimonio de la voluntad del Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En otras palabras, una palabra profética te va a conducir cada vez más a buscar a Dios. Una palabra profética te va a llevar a dar el testimonio claro de Jesús. O dicho de otra forma, una palabra profética cumplida en tu vida es evidencia, es testimonio de que Jesucristo en verdad es tu Señor y es tu Salvador. ¿Alguien alaba al Señor? Pero aquí es donde aparece Jezabel. Porque si la palabra profética tiene que ver con la voluntad de Dios, Jezabel aparece para endulzarte el oído y para que tú busques tu propia voluntad. Y entramos en un dilema en que si es el testimonio de lo que yo he logrado o es el testimonio de Jesús. Si es el testimonio de lo que yo quiero o es el testimonio de lo que mi Padre diseñó para que yo viviera en esta tierra. La palabra profética que se cumple en tu vida es el testimonio de que estás caminando en obediencia dentro de la voluntad del Señor. Ahora, déjame decirte algo. Profecía tiene que ver con la revelación de la voluntad de Dios para tu vida. La revelación de la voluntad de Dios para tu vida. Créeme, Dios tiene planes contigo. Créeme, Dios tiene planes contigo. No te creó para que fueras alguien del montón. No te creó para que vivieras una vida simple. Te creó para algo extraordinario. Y no es endulzarte el oído. Es un plan glorioso que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Pero para entrar a esa profecía, solamente podemos entrar a través de Jesús. Porque Él es el testimonio claro
de la profecía. Tú puedes tratar de desarrollarte, de crecer, de expandirte y llegarás a un tope. Pero cuando buscas que el testimonio de Jesús esté en tu vida, entonces la voluntad de Dios se va a cumplir. Pase lo que pase, venga lo que venga, porque Dios está contigo. Pero hablar de revelación tiene que ver con quitar velos. Quitar velos. ¿Qué significan velos? Es cuando no podemos ver con claridad. Hay velos religiosos. ¿Cuáles son los velos religiosos? Creencias que dominan nuestra fe. Creencias que por mucho tiempo han estado aquí porque lo practicó mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, o porque todo el mundo las practica. Y cuando todo el mundo las practica, pues yo creo que por ahí es el camino y no me doy cuenta que estoy desarrollando una vida con velos. Revelar es como, no sé si algunos se acuerdan, no era de mi época, pero antes había unas cámaras que les ponían un rollo fotográfico. Contaba mi abuelita, yo todavía no, yo soy de la era digital para acá, pero era un rollo que le ponían a la cámara y se agarraban a tomar fotos y luego adentro tenían que sacarlo con cuidado y llevarlo a un lugar para que revelaran el rollo. Estaba encriptado en un dispositivo. Los millennials no van a saber de qué estoy hablando, como yo tampoco lo entendí cuando me lo explicaron, pero tenía que ser revelado. Le cuento una anécdota. Un día en 1995, fui a escuchar a un grupo llamado Guardian, un grupo de rock cristiano. Estuvo en la Ciudad de México en una explanada y ahí estuve y tomando fotos. Estaba Miguel Casina, Marcos Vidal. Al final estuvieron en una librería, ahí me tomé fotos con ellos. No, hombre, llevé mi cámara desde aquí, la habíamos puesto. Llegué a la farmacia para que le pusieran el rollo y no me di cuenta que no lo pusieron bien. Yo estaba tome fotos, pero no estaba corriendo el rollo porque no lo metieron bien. Y también fui a un partido de fútbol y tomé fotos. Y llego a Tampico y lo llevo al lugar donde quiero que le saquen el rollo. Y me dijeron, oiga, no hay ninguna foto porque no pusieron bien el rollo. Usted le tomaba la foto y el rollo no corría, y no corría. Y me lamenté de todo eso que no pude hacer, ¿no? Eso pasaba antes con los rollos. Ahora el punto es que ese rollo nos muestra que ese rollo tenía imágenes adentro, fotos que todavía no se revelaban, pero son fotos. La revelación tiene que ver con desencriptar las imágenes que el cielo tiene para tu vida. Hay imágenes donde está tu matrimonio, hay imágenes donde están tus hijos, hay imágenes donde está tu casa, hay imágenes donde están todo lo que el Padre planeó para ti. ¿Está aquí conmigo? Pero Jezabel aparece para mostrarte otros rollos. Mientras que el Padre tiene una profecía para ti, Jezabel te muestra otro cuadro. Y según el cuadro que vimos allí, era un cuadro donde Jezabel enseñaba a fornicar, a adulterar. Un cuadro donde decía, no hombre, tú dale por allí, Dios es amor. Y si es amor, esto no está prohibido, dale vuelo a la hilacha, que Dios te creó para que disfrutaras. Una falsa profecía. ¿Está aquí o ya se me fue? Y entonces, por eso a veces hay cristianos que practican ese tipo de cosas. Y cuando practican ese tipo de cosas, no es otra cosa más que la manipulación de Jezabel en la vida de una persona. No importa si es pastor, no importa si es servidor, no importa si está en las cámaras. O sea, es la influencia de Jezabel dentro de la iglesia. Es la influencia. Y nosotros debemos tener cuidado. Necesitamos la revelación de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios implica descubrir nuestro propósito. Nuestro propósito. Escuche, cuando nos crearon, el Señor insertó en nuestro espíritu, déjeme usar este vocabulario, insertó en nuestro espíritu unos algoritmos.
espirituales que nos conducen hacia algo. Ese algo es la voluntad de Dios. Pero ese algo tiene que ser revelado. Porque cuando no es revelado aparece Jezabel. Y todo ese potencial que está aquí es llevado al desenfreno. Es llevado a un servicio allá afuera en las tinieblas. Es llevado a explotar todo este potencial que está en mi vida, en mis talentos, en mis dones, fuera de la voluntad de Dios. Te lo voy a mostrar con la palabra. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 para los que escriben y para los que leen Biblia. Eclesiastés 3:11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto, fíjate bien, ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿Qué ha puesto? La eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Te lo voy a desmenuzar. Dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Dentro de ti hay un proyecto de la eternidad. A cada uno de nosotros se nos impartió desde allá algo para que realizáramos acá. Jezabel quiere que tú hagas tu propia voluntad. El Espíritu Santo quiere que tú hagas la voluntad del Padre. Jeremías 1:5 dice así. El profeta decía: yo no puedo ser profeta, yo soy un niño. No, hombre, esto no es para mí, es difícil. Y el Señor le dijo al profeta, Jeremías 1:5, le dijo: desde antes de que nacieras, desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, desde la eternidad. Desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y desde antes de que nacieras, yo te di por profeta. Yo te puse la eternidad. Yo traje ese proyecto del cielo y lo injerté en tu espíritu para que fueras un profeta a las naciones. Tal vez tú no conoces a tu papá, tal vez no conoces a tu mamá, tal vez te abandonaron, pero déjame decirte que antes de que nacieras, allá en la eternidad, te injertaron un propósito, te injertaron una eternidad para que cumplieras en esta tierra. El rey David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Alguien aplauda al Señor. Pero mira lo que dice Eclesiastés. Él ha puesto la eternidad. Diga conmigo: tengo la eternidad en mi corazón. O sea que ese proyecto del cielo fue implantado a tu espíritu. Es el propósito de Dios. Es el plan de Dios para ti. Tal vez Jezabel te ha estado dirigiendo. Tal vez Jezabel te ha estado llevando por un camino de desenfreno, un camino de libertinaje. Pero déjame decirte que aún el plan de Dios todavía está contigo. El plan de Dios prevalece. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de retomar el camino y cumplir el propósito de nuestro Dios. Pero aquí dice Eclesiastés 3:11 que el hombre no descubre la obra de Dios. O sea, esto me dice que ese propósito no lo encontramos con nuestra sabiduría humana. El hombre no lo puede encontrar. El único que te lo puede revelar es el Espíritu Santo. El único que te lo puede revelar es el Espíritu de Dios. Cuando tú buscas al Señor, Él te va a revelar su propósito. Jezabel te muestra otro camino. Jezabel te manipula para que tú camines en una dirección contraria al propósito de Dios. Pero el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios te va a revelar el propósito que el Padre tiene para ti. ¿Alguien lo cree? Tercer cosa que dice este versículo. En primer lugar, Él ha puesto la eternidad. En segundo lugar, el hombre no la puede descubrir. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Pero en tercer lugar, dice que el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Diga conmigo: desde el principio hasta el fin. Escuche, un profeta le puede dar una señal de su llamado. Un profeta le puede dar una dirección de su llamado. Un profeta le puede decir: el Señor dice que tiene para ti esto.
pero el profeta no va a estar contigo todo el tiempo. El profeta no te va a acompañar no va a estar contigo toda la vida. El profeta te suelta la palabra y se va. Pero el que nunca se va a ir es el Espíritu Santo. Y si tú desarrollas una comunión con el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Alguien alaba al Señor? Es ahí donde necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Déjame darle un ejemplo, el ejemplo de Saúl, el rey Saúl. ¿Sí? A Saúl se le perdieron unas burras, unos animales de carga, y su papá más bien lo mandó a buscar esas burras. Y la escritura dice que él andaba buscando las burras, y cuando pasaron varios días y no encontraban las burras, el compañero que venía con Saúl le dijo: vamos a buscar al vidente. Fíjate, el compañero le dijo: vamos a buscar al vidente. En aquel entonces al profeta se le decía vidente. ¿Por qué vidente? Porque era el que podía ver en el ámbito espiritual. Vamos a buscar al profeta. Y entonces Saúl dijo: pero no tenemos nada para darle. Porque en aquel entonces se acostumbraba que al ir a ver al profeta le daban algo como una honra. Y entonces el amigo que le dijo del profeta Samuel fue el mismo que le dijo: aquí traigo una moneda. Vamos a buscarlo para que le damos esta moneda para ver si nos revela dónde están las burras que estamos buscando. Mira qué importante de esos amigos que te dicen: vamos a buscar el Espíritu de Dios. Qué importante esos amigos que te dicen: yo te pago el encuentro, yo te pago la escuela, pero vamos a buscar la voluntad del Señor. Demos gracias a Dios por esos amigos que nos conducen, nos impulsan a buscar el rostro del Señor. Amén. Ahora, llegaron a donde estaba el profeta. Llegaron a donde estaba el profeta. Estoy hablando de la importancia de encontrar la voluntad de Dios para que Jezabel no nos manipule durante toda nuestra vida. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 19. Dice que llegaron hasta donde estaba Samuel. Ellos no conocían a Samuel. Ellos no lo conocían. Habían escuchado hablar de Samuel. Yo he escuchado de un vidente. Yo he escuchado de un profeta. No lo conocían. Y llegan hasta donde está Samuel y preguntan por Samuel. Y él dijo: yo soy Samuel. ¿Sabes que muchos hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, pero no lo hemos conocido? Muchos podemos saber la doctrina del Espíritu Santo, pero no lo hemos conocido. Muchos podemos hablar de la Trinidad, pero no hemos conocido al Espíritu Santo. Muchos podemos saber que se contrista, podemos saber sus atributos, pero no conocer al Espíritu Santo. Y todos necesitamos conocer al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Todos necesitamos conocerlo, porque de ahí depende de que tú entres a tu propósito. Tú puedes tener un mentor que ora por ti, tú puedes tener un consejero que está a tu lado, pero no va a estar todo el tiempo. Tiene otras cosas que hacer. Pero cuando conoces al Espíritu Santo, Él estará contigo mañana, tarde y noche, en medio de cualquier circunstancia, en las encrucijadas de la vida. Él va a estar contigo, te va a guiar y sabrás lo que tendrás que hacer, porque Él te acompañará. Amén. Dice el versículo 19: llegaron preguntando por Samuel, y Samuel respondió. Primer libro de Samuel, para los que apuntan, primer libro de Samuel 9:19, dice: respondió Samuel a Saúl y dijo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Tres cosas. La primera, bueno, yo soy el vidente, le dijo. Yo soy el Espíritu Santo. Número 1, sube conmigo al lugar alto. Si quieres conocer al Espíritu Santo, necesitas subir al lugar alto. ¿Qué significa subir al lugar alto? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Moisés subió a una montaña. Y no te estoy diciendo que debas ir al Cerro del Bernal, pero estoy diciendo que tienes que buscar al Señor. Cuando Moisés subió a la montaña, la mayoría de la gente no quiso ir. Más bien, nadie quiso ir. Le dijeron: Moisés, sube tú.
Y luego nos vienes a contar lo que Dios te dijo. Y se quedaron abajo. Pero Moisés subió a la montaña. Dí conmigo, subió a la montaña. Y esto habla de pagar un precio. Esto habla de despegarse un poquito de lo superficial, de la vida terrenal. Todo el día estás corriendo por el pan. Todo el día estás corriendo para suplir alguna necesidad. Estás tan ocupado, eres muy responsable en tu trabajo, eres muy excelente en lo que haces, sacas buenos números en tu emprendimiento, pero no subes a la montaña con Dios. Estás metido en una dinámica terrenal y no me malinterprete, hay que suplir las necesidades de nuestra casa, pero por sobre todo necesitamos subir a la montaña para que se nos revele cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y esto habla de alejarte un poco de lo terrenal. Les aseguro que en este momento hay personas aquí cuya mente está en otro lugar, porque tienen un problema, porque tienen que suplir algo, porque hay un cliente que hay que responderle, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto estás aquí, te llega un mensaje que tienes que apurarte a llegar a la casa, que tienes que apurarte a hacer cierta cosa, porque Jezabel no quiere que tú te conectes con Dios. Porque Jezabel no quiere que tú te conectes con el Espíritu Santo. No quiere que tú subas al lugar alto. Samuel le dijo: mañana tienes que ir conmigo al lugar alto. Diga conmigo, lugar alto. El Salmo lo dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién habitará en su lugar santo? Relaciona el monte de Jehová con el lugar santo. ¿Y cuál es el lugar santo? En el tabernáculo. Entras al tabernáculo y está la mesa de los panes, donde te sientas a tener comunión con Jesús, platicar con Jesús. El diario profético que te enseñaron ahí en la escuela de los dones, el diario profético donde platicas con Dios, platicas con el Espíritu Santo, donde está la palabra revelada, el candelero que tiene fuego, tiene aceite, en medio de un lugar oscuro, la palabra revelada, donde está el altar de oro, antes del lugar santísimo, el altar de oro, donde se pone el incienso. ¿Sabes por qué se ponía el incienso? Porque el incienso representa las oraciones justas de los santos. Oraciones de los santos. Afuera del tabernáculo era el altar del sacrificio por los pecados. Acá afuera, digamos, ejemplificando, es la oración del pecador. Necesito que me ayudes, necesito, pero adentro es el lugar de la comunión con el Espíritu. Ya me perdonó, ya tengo comunión con el Señor, ya subo al lugar santo, tengo comunión con el Espíritu. ¿Sabes? Que se tenía que poner incienso en la mañana y se tenía que poner incienso en la tarde. Orar en la mañana y orar en la tarde. Comunión. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que había un gigante llamado Goliat, que se ponía mañana y tarde, y el pueblo estaba estancado? El pueblo no peleaba, el pueblo estaba intimidado, porque en los horarios en que el sacerdote tenía que estar poniendo el incienso, estaban enfocados en el problema, y ese problema los tenía estancados. No era la voluntad de Dios que estuvieran estancados, porque era el pueblo de Dios, pero ahí estaba un gigante, mañana y tarde, a la hora de la oración. Diga conmigo, ay, ay, ay. O sea que hay situaciones que no hemos podido avanzar por falta de oración. Hay situaciones que no hemos podido romper por falta de oración. Y ahí es el llamado del Espíritu, conocerlo a Él, meternos al lugar santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y en ese mismo contexto dice: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando subes al monte y pasas tiempo en oración, el cielo dice: alzaos, oh puertas eternas, que va a entrar el Rey de Gloria. El Rey de Gloria va a entrar a Tampico, el Rey de Gloria va a entrar a Madero, el Rey de Gloria va a entrar a tu vida, el Rey de Gloria va a entrar a tu casa. Amén. Samuel le dijo: Saúl, tú andas buscando unas burras. Tú tienes un problema económico. Tú tienes falta de trabajo. Tú traes una bronca en tu matrimonio. Tú tienes un conflicto con tus hijos.
Tienes un problema de salud. Estás seriamente endeudado. Son las burras. Esas burras que se le perdieron a Saúl eran el pretexto para encontrarse con Dios. Esa necesidad que estás pasando es el pretexto para encontrarte con Dios. Una vez que te encuentras con Dios, la vida te puede cambiar. Una vez que te encuentras con Dios, vas a encontrar el propósito. El profeta le dijo: sube conmigo al lugar alto, porque vas a comer conmigo. Dí conmigo, comer. Dilo fuerte, comer. ¿A cuánto les gusta comer? ¿Sí se les nota? Vas a comer. ¿Qué le dijo el profeta? Vas a comer. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué enseña Jezabel? A comer de lo sacrificado a los ídolos. A darle de comer a la carne. Fornicación, adulterio. Eso es lo que enseña Jezabel. Pornografía. La pregunta es: ¿en qué mesa te estás sentando? Porque lo que domina tus pensamientos revela la mesa donde estás sentado. Si estás en la mesa de Jezabel o en la mesa del Señor. En la mesa del Señor hay plenitud de vida, hay pan del cielo, hay liberación, hay gozo, hay una serie de bendiciones que vienen del cielo. En la mesa de Jezabel hay promiscuidad, hay pornografía, hay adulterio, hay fornicación, hay actos inmorales. Dice la palabra. La vida que estamos desarrollando cada quien revela en qué mesa estás sentado. Puedes estar en la iglesia, pero estar comiendo en una mesa equivocada. Porque aquí dice que Jezabel enseñaba a los siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué hay detrás de los ídolos? La Biblia dice que detrás de los ídolos hay demonios. Así lo dice. Quiere decir que detrás de todas estas acciones hay demonios obstruyendo nuestra vida, distrayéndonos del propósito por momentos de placer temporales. Ese silencio me encanta. Es mi obligación como pastor darle un mensaje donde dice: hey, abre los ojos. Porque lo que estás comiendo hoy va a determinar dónde vas a estar los próximos 5 años. Lo que estás comiendo hoy va a determinar si sales del atolladero y entras al propósito, o si te la pasas dándole vueltas a un desierto. Es la mesa donde estás sentado. ¿Qué es lo que más escuchas? ¿Qué es lo que más piensas? Despierta, porque esos pensamientos, mira, tal vez tú dices: pues yo estoy pensando en pecado, yo no estoy pensando en cosas malas, pero no estás sirviendo al Señor. Y mientras no sirvas al Señor no tienes una vida de fe. Y mientras no tengas una vida de fe no puedes llegar al propósito, porque no estás conociendo al que te puede abrir la puerta a tu propósito. Entonces no podemos ser tibios. Hay una guerra. Jezabel te quiere atrapar. Jezabel quiere absorber tus pensamientos. Jezabel es un espíritu de manipulación. El Espíritu de Dios no te va a obligar. El Espíritu de Dios te va a dirigir. Pero Samuel le dijo a Saúl: vas a subir al lugar alto, vas a sentarte en la mesa, y entonces te voy a revelar, dice ahí, te declararé lo que está en tu corazón. Recuerda lo que dice Eclesiastés: Él puso la eternidad dentro de nosotros. Hay cosas que están en tu corazón que tienen que ser reveladas. Ahí entra el espíritu de profecía. Te declararé lo que está en tu corazón. Hay gente que pasa por esta vida y nunca encontró la voluntad de Dios. Imagínate llegar al cielo y decirle al Señor: nunca tuve tiempo para buscar tu voluntad, o no la quise hacer. Toda la vida la tuviste, pero nunca procuraste buscar la voluntad de Dios. Quien te la puede revelar es el Espíritu. Y te la va a revelar en la medida que subas al monte y que te sientes a comer lo que tienes que comer. Come lo que el Espíritu Santo te da. Suelta un rato el Facebook. Suelta un rato las redes sociales. Aliméntate, porque de eso se determina tu futuro y el de tus generaciones. Tu futuro. Le dice: mañana te declararé lo que está en tu corazón. Mañana.
Habla de una relación. A veces traemos prisa. Y es que Dios no me responde, voy con la bruja, a ver qué me dice. Y es que Dios no me responde, voy al horóscopo para ver qué voy a hacer el día de hoy. Queremos algo rápido. Y Dios te dice, mira, tranquilo, primero siéntate y come. Primero siéntate a la mesa y digiere mi alimento. Porque lo que comemos es en lo que nos vamos a convertir tarde o temprano. Esto quiere decir algo. ¿A dónde quieres llegar en los próximos 4 años? ¿Tienes que comer hoy? ¿A dónde quieres llegar dentro de 4 años? No me digas que quieres ser empresario y no estás leyendo libros que enriquezcan tu vida para llegar a donde quieres ir. No me digas que quieres ser un mejor ministro de Dios si no lees ni la palabra de Dios. Si tú tienes claro a dónde quieres ir, hoy estás alimentándote de eso que te va a llevar el día de mañana para allá. ¿Alguien dice amén? Mañana te declararé lo que está en tu corazón. No lo estaba diciendo de las burras. Pastor, ¿cuándo voy a salir de deudas? Busca a Dios. Pastor, ¿será que la muchacha me va a decir que sí? Busca a Dios. Pastor, ¿será que voy a encontrar otra? Busca a Dios. Cuando vino con el profeta le dijo, mañana te voy a declarar lo que está en tu corazón. Y no era lo de las burras. Porque le dijo, y de las burras ni te preocupes, ya las encontraron. Pero mañana te voy a revelar lo que está en tu corazón. Esa necesidad ya está resuelta. Ese problema ya está resuelto. Esa situación ya está resuelta en el nombre del Señor. Ocúpate de conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Al siguiente día viene el profeta. Viene Samuel con Saúl. Toma la redoma de aceite y la vacía sobre la cabeza de Saúl. Y le dice, el Señor te ha ungido como príncipe sobre su pueblo. Vas a entrar a la dimensión del reino. Vas a traer la voluntad del cielo a la tierra. Vas a traer el propósito por el cual naciste. Naciste para ser príncipe, naciste para ser rey. Hoy te unjo para que empieces a caminar hacia el punto donde Dios te quiere llevar. Eso es lo que le dijo el profeta. O sea que ahí se le reveló el propósito. Él pensaba que era cuidador de burras. Él pensaba que era un simple ganadero. Él pensaba que era una persona que se pasaría la vida trabajando cuidando burras, pero el Señor le dijo, te he traído para algo mayor, te he traído para algo extraordinario, te voy a levantar para que traigas mi voluntad a esta nación. Dios quiere ungir tu vida, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar tu vida para que dejes de hacer algunas cosas que estás haciendo y puedas funcionar en esta tierra de acuerdo al diseño que en el cielo se preparó para ti. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien le puede dar un aplauso al rey? Pero, diga conmigo, pero, recuerda lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que declara la eternidad. El hombre no lo puede revelar y tiene que buscar a quien lo revela desde el principio hasta el fin. Diga conmigo, desde el principio hasta el fin. A Saúl le revelaron su final desde el principio. Naciste para ser rey. Pero en el tiempo, amados, en el camino, se separó del hombre del Espíritu. Se separó del hombre de Dios. Se separó de la voz profética que lo podía seguir dirigiendo por el resto de su vida. Y usted lee la palabra de Dios y se da cuenta que comenzó a consultar pitonisas. Empezó a consultar adivinas. Perdió la brújula cuando perdió el Espíritu Santo. Usted no puede perder su comunión con el Espíritu Santo. Usted no debe perder su comunión con el Espíritu de Dios. Él es el que le revela su propósito, Él es el que lo conduce en el camino y Él es el que lo va a llevar hacia el Canaán que Dios ha preparado para su vida. Alguien dele un aplauso al Rey. Reino de Dios tiene que ver con la voluntad del cielo. Para lo que tú naciste, y no me refiero a tu profesión, no me refiero a tu oficio, sino a la parte que ocupas
en este gran cuerpo llamado humanidad y en este cuerpo llamado iglesia. La parte que ocupas en los proyectos de Dios, la parte que ocupas en los planes del Señor, es importantísimo hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, se lo sabe. A ver, dígalo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino, no todo, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Amado, Jezabel no quiere que tú hagas la voluntad del Padre. Jezabel quiere distraerte, pero el Espíritu de Dios te quiere guiar a la voluntad del Padre. La decisión la tomas tú. Diga conmigo, la decisión la tomo yo. Nadie te puede obligar. Es un asunto que nace acá en el corazón. Es un despertar espiritual. Es un despertar hacia la voz del Señor. Es una búsqueda. Tal vez hay algunas personas que hoy vienen por primera vez. Es bien importante saber que la vida cristiana es una búsqueda en la que tenemos que perseverar. Llegamos con creencias, llegamos con conceptos, pero en la medida que nos metemos en la palabra, nuestros ojos se van abriendo, nuestro entendimiento se va aclarando y empezamos a tomar decisiones. La decisión de ser dirigidos por la palabra y el Espíritu, o la decisión de ser dirigidos por quien nos ha dirigido toda la vida, que es el príncipe de este mundo. Yo te animo a que seas dirigido por el Espíritu de Dios. Yo te animo a que seas dirigido por la palabra. Y sobre todo, si estás sirviendo al Señor, si estás sirviendo a Jesús. Porque aquí habla de cómo Jezabel seduce, enseña y seduce a los siervos. El Señor desea de nosotros santidad, entrega, una espiritualidad genuina. Y yo creo que tenemos que profundizar. El Señor dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu amor, según lo que le dijo Tiatira, y conozco tu perseverancia, y que tus obras ahora son mayores que antes. Pero, ¿habrá algún pero que el Señor te ponga? Eso solo tú lo sabes. ¿Habrá algún pero que el Señor diga acerca de ti, acerca de mí? ¿Habrá alguna situación que hoy debamos cambiar? ¿Habrá alguna decisión que hoy debamos tomar? Yo quiero pedirle a todos los valientes que están dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios, a que se pongan de pie y le digan al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero subir al lugar alto. Espíritu Santo, yo quiero habitar en el lugar santo. Espíritu Santo, hoy reconozco que he estado siendo seducido en algunas áreas de mi vida. Seducido por mi falta de compromiso, por mi falta de servicio, por mi falta de disposición a leer las Escrituras, por mi falta de deseo de orar, Señor. Hoy reconozco que necesito acercarme más a ti. Vamos, habla con Dios, cierra tus ojos, levanta tus manos y si hay algo que debas decirle al Señor en esta mañana, en esta tarde, comienza a decírselo. Vamos, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero si en esta hora el Señor dice: tengo contra ti, ¿en qué te habrá hablado el Señor en esta hora? ¿Qué habrá removido dentro de ti el Señor en esta hora? Frialdad, falta de compromiso, falta de deseos de cambiar. Hay personas que quieren cambiar en lo muy profundo, pero tienen batallas con asuntos de la carne. Hoy el Señor puede romper las cadenas. Hoy el Señor puede romper las ataduras de Jezabel. Hoy el Señor puede romper con esos hábitos que te dominan,
con esa cultura que te atrapa, con esas adicciones que te mantienen frío y alejado del campamento del Señor. Vamos, hoy es el día de salvación, hoy es el día de cambio, hoy es el día de transformación, hoy es el día de subir a la montaña. Empieza a elevar tu oración ahí donde te encuentras. Vamos, abre tu boca y sube a la montaña. Subir a la montaña es conectarte con Dios. Subir a la montaña es hablar con Él cara a cara, decirle cómo te encuentras, cómo te sientes, expresarle que tienes deseos de cambiar. Vamos, sé sincero con Él. Él sabe que tú batallas. Él sabe que tú batallas. Él sabe cuánto es difícil para ti ese cambio, desprenderte de esas ataduras. Él sabe, pero si tú se lo confiesas y si tú le pides ayuda, esta tarde el Espíritu Santo puede venir sobre ti. En esta hora el Espíritu de Dios puede venir sobre ti. En esta hora el Espíritu Santo puede ser derramado sobre ti. Y aquello que no podías dejar, lo vas a dejar con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios. Y aquello que no podías romper, hoy lo romperás con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios. Vamos, habla con Dios. Entrégale al Señor. Entrégale. Él conoce tus obras. Él conoce tu amor. Él conoce tu fe. Él conoce tu perseverancia. Él conoce que vas en aumento en tu servicio. Pero hoy es el día de entregarle cosas al Señor. Hoy es el día de entregarle asuntos al Señor. ¿Habrá alguien que quiera pasar al altar a entregarle algo al Señor? ¿Habrá alguien que quiera pasar al altar y decirle al Señor: Señor, subo al altar, voy al altar como subir al lugar alto? Hoy renuncio a la pasividad en cuanto a leer la palabra de Dios. Hoy renuncio a la falta de compromiso con el servicio. Hoy renuncio a la falta de deseo de crecer en la vida espiritual. Hoy subo a la montaña, hoy paso al altar como un sinónimo de subir a la montaña. Gracias, Dios, por estos valientes que están subiendo a la montaña. Yo te pido, Espíritu Santo, que desciendas sobre sus vidas, que les impartas la unción que rompe cadenas, que les impartas la unción que rompe yugos, que les impartas la unción que transforma vidas, que les abras los ojos espirituales para que puedan descubrir propósito. Te pido que les reveles la eternidad. Te pido que les reveles su asignación. Te pido que les reveles su propósito. Te pido que traigas un despertar. Te pido que avives el fuego. Somos gente que te servimos, gente que te amamos, pero hoy reconocemos que hay áreas en las que necesitamos crecer y hoy nos disponemos a crecer. Hoy nos disponemos a entregar nuestra vida por completo a ti, Señor. Tú perfeccionarás la buena obra que has empezado en nosotros. Hoy te pedimos, Señor, perfecciona tu buena obra. Perfecciona tu obra en nuestra vida. Ayúdanos a romper con toda facilidad, romper con todo aquello que no te agrada, Señor, romper con la pornografía, romper con la mentira, romper con la falsedad, romper con la murmuración.